la gente, ¿cómo les va? Espero que estén bien. La verdad que esta es una experiencia nueva para mí y la idea es poder bendecirlos, poder ayudarlos en su crecimiento espiritual. En tiempos de pandemia tenemos que aprender a usar los recursos y a los que tenemos más añitos nos cuestan más, pero bueno, con la ayuda de la gente que sabe, aquí estamos tratando de grabar estos estudios bíblicos para subirlos a las redes, para que ustedes lo puedan ver o escuchar en el tiempo que puedan, en el tiempo que tengan. Fundamentalmente, la idea mía es llegar a la gente que forma parte de la congregación en la que soy pastora, pero sé que las redes llegan mucho más lejos y espero poder llegar al que tenga deseos de conocer de Dios, de conocer a Dios, de conocer más de Él y también que puedan ser transformados por el poder de la palabra de Dios. Lo que vamos a hacer son estudios de la Biblia, estudios bíblicos, y la idea es que usted pueda escucharlos, verlos y estudiarlos y escudriñar la Biblia, como dice, para poder sacarle el mayor provecho para su vida. En un primer momento vamos a tratar de luego contestar preguntas, si usted tiene alguna para hacer, así que puede ir pensando. Mi consejo es que tenga un apuntador, tenga un apunte, un cuaderno, una agenda, una virome y que tome nota. Porque uno a veces está tan entusiasmado escuchando algo y se pierde muchas cosas. Además, como la palabra de Dios es viva y eficaz y dice que es más cortante que una espada de doble filo, la palabra de Dios nunca es vieja, siempre es nueva. Entonces, lo que usted escucha hoy, que puede significar una bomba para su corazón, si lo escucha dentro de 6 meses o de 3 meses, capaz que ya no signifique lo mismo. Por eso mi consejo es, busque un lápiz, busque un cuaderno y anote. Anote lo que para usted es importante. Anote lo que usted siente, que a usted lo edifica, lo transforma y lo ayuda. Dios les bendiga y no podemos empezar a estudiar la Biblia sin antes hacer una corta oración para decirle a Dios que sea su Espíritu Santo el que nos enseñe. Así que yo voy a orar por mí y voy a orar por ustedes. Querido y amado Dios, quiero agradecerte este momento, este tiempo, la oportunidad que tengo de poder enseñar tu palabra o por lo menos compartir tu palabra con aquellos que anhelen escucharla. Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe, el que nos dirija, el que nos ayude. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora sí, ¿qué le parece? Yo voy a hablar hoy de un tema muy, pero muy importante que se llama mente pasiva. ¿Qué es eso, pastora? Bueno, ¿qué es eso? Podemos nosotros tener una mente pasiva y no saber que la tenemos. Y entonces es importante que sepamos qué dice la Biblia, qué pasa con una mente pasiva. Quiero que abra su Biblia en Efesios 4, vamos a buscar Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. La Biblia en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. Entonces el tema que estamos tocando hoy es mente pasiva. Dice, esto pues digo, estoy leyendo la Biblia, Reina Valera del 60, es la versión que estoy por leer. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Entendió bien, no? Dice que ya no andéis. Esta palabra es para nosotros, los cristianos, los que leemos la Biblia, los que creemos en Dios, para quienes Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Y dice que ya no andéis como los otros gentiles
que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay muchas cosas para aprender aquí, hay mucha riqueza en cada palabra, en cada frase, y eso es lo que yo quiero que ustedes puedan tomarlo. Yo apunté aquí algunas cositas importantes. Número 1, podemos sin querer o sin saber estar haciendo que nuestra mente se ocupe de vanidades. Fíjese que dice, ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Es decir, que hay personas que viven conforme a las vanidades, a las cosas que su mente piensa que lo que creen que es, eso viven y eso hacen. La Biblia dice que nosotros, los que tenemos a Dios, los que tenemos a Jesucristo, tenemos una nueva vida en Cristo. Entonces, no podemos andar como anda el resto. El resto dice la Biblia que anda en ¿qué? En la vanidad de su mente. ¿Cuál es la mente? La mente es el asiento de los pensamientos racionales del hombre. Eso es mente para el concepto teológico, ¿sí? Lo que pensamos está en la mente. Muy bien, no voy a entrar aquí a darle una clase de neurociencia, eso será para otro momento. Solo quiero que se quede con el concepto de que nuestra mente para Dios es muy importante. Por eso aquí lo primero que toca la Biblia es que en la nueva vida que nosotros tenemos que tener viviendo con Cristo, tenemos que tener en cuenta cómo andamos y no en la vanidad de la mente. Vaya conmigo a la Biblia, en el libro de Juan, el capítulo 14 y el versículo 23. No salga de Efesios, déjelo marcada su Biblia con algo, yo también la voy a marcar para volver ahí cuando necesitemos. Y vamos a Juan, su Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo 14 y el versículo 23. Acuérdense que estamos hablando de la mente pasiva. Y el versículo que leímos recién en Efesios 4:17 decía que podemos andar en la vanidad de nuestra mente. Y Dios no quiere eso. Juan 14:23 dice así. Jesús respondió y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es decir, Jesús está mostrando en esta palabra que aquel que dice que le ama a Dios tiene que tenerlo a él y al Padre viviendo en su ser interior. Nosotros somos seres espirituales, seres álmicos y seres físicos. Cuando decimos seres álmicos es que tenemos un alma y el alma tiene dentro de sí la mente. Y dije yo recién que la mente son los pensamientos racionales. ¿Qué más tiene el alma? El alma también tiene las emociones. Todo lo que sentimos está en el alma. Y la mente, el alma también tiene nuestra voluntad. Entonces, somos espíritu, alma y cuerpo. Desde el punto de vista del alma, tenemos la mente, las emociones y la voluntad. Y entonces, cuando decimos que nuestra mente puede tener vanidades, aún siendo hijos de Dios, tenemos que tener en cuenta qué es lo que quiere Jesús. Acá en el libro de Juan, capítulo 14 y versículo 23 que estuvimos leyendo, es el mismo Jesús el que habla y dice, el que me ama. ¿Usted que dice que es un hijo de Dios, ama a Jesucristo? Si usted me está contestando sí, bueno, mire lo que dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué palabra? Las que él dijo en su momento. Esta es la palabra de Dios. Mi palabra guardará. No habla de guardarla en el ropero, en el placar, en la alacena, en la biblioteca. Guardará quiere decir guardarla en el corazón, oír la palabra de Dios y poner por obra. Eso quiere decir Jesús cuando dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Me entiende? Y dice,
y mi Padre le amará. Hay una promesa en escuchar la palabra de Dios, en guardarla en el corazón, ponerla por obra. Y dice, y mi Padre le amará. Recibir el amor del Padre. ¿Quién de nosotros no necesita sentirse amado? ¿Quién de nosotros no necesita sentir la seguridad de que es amado por Dios? Pero hay una condición. Y la condición es guardar, cuidar de poner por obra la palabra de Dios. Y también dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Es decir, Dios nos está diciendo, Jesucristo nos está diciendo, que si nosotros leemos esto, que es la Biblia, la palabra de Dios, la entendemos con la mente, la guardamos y la ponemos por obra, es decir, hacemos aquello que aprendimos, Dios tiene un compromiso con nosotros y que es venir con su Hijo Jesucristo a morar en nosotros. Si esa es nuestra vida, si ese es un concepto y una manera de vivir, volvamos a Efesios 4:17, dice la nueva vida en Cristo. Nosotros ahora tenemos una nueva vida que no es la de antes. No pensamos igual que antes, no sentimos igual que antes, no decidimos igual que antes. Porque ahora en nosotros, según lo que leímos en Juan, mora el Padre y el Hijo. Y ya vamos a ver también que el Espíritu Santo, la Trinidad. Y si es así, entonces nuestra mente tiene que tener otra manera de pensar. ¿Se puede hacer eso, pastora? Estará preguntándose usted. Sí se puede. Porque lo que pensamos es una decisión nuestra. Nosotros pensamos algo porque decidimos pensar. Si yo pienso todos los días en morir, lo más probable es que me vuelva enferma, triste y que me muera. Porque los pensamientos generan en el cerebro sustancias químicas que generan a su vez emociones. Y las emociones nos hacen reaccionar. Entonces, supóngase que usted tiene a alguien que murió. Voy a detenerme un ratito, a lo mejor no vamos a poder entrar en el tema, sino que voy a tener que darle esta explicación, porque yo sé que hay mucha gente que nunca entendió y nunca escuchó esto, que para mí es una rutina, pero a lo mejor ustedes nunca escucharon de cómo funciona la mente. Antes de ir a ver mente pasiva, que es el tema que nos toca, yo estoy tratando de hacerle entender por qué es tan importante no tener una mente pasiva. Porque tenemos que saber qué es la mente. Les decía recién que en la mente están los pensamientos racionales y que lo que nosotros pensamos genera en el cerebro fisiológico, en el cerebro que funciona acá, tanto en el lóbulo izquierdo, tanto en el cerebro del hemisferio izquierdo como en el hemisferio derecho, genera sustancias. Los pensamientos nuestros generan sustancias. Y esas sustancias se llaman transmisores cerebrales, pero no importa eso. Y esas sustancias van a diferentes partes del cerebro y actúan sobre centros nerviosos y generan emociones. Y las emociones hacen que se active todo un circuito de reacción. Y la reacción es cuando nuestro cuerpo se pone en movimiento. Le voy a dar un ejemplo básico. Si usted va por la calle tranquilo y está pensando, o vaya a saber en lo que está haciendo, y de pronto aparece un perro, uno grande, mal, que trata de ponerse en su camino, pelea, salta, trata de saltarlo y le gruñe, lo ladra. ¿Qué es lo que usted va a hacer? En el acto se genera esa sensación, esa emoción, que es el miedo, genera una respuesta. Esa respuesta es: o salgo a correr o me quedo paralizado por el miedo. ¿Sí?
¿Cómo ocurrió eso? Porque al ver el peligro, el perro que me asusta, mi cerebro sintió que algo tiene que hacer. Entonces genera sustancias químicas, porque el miedo es una emoción, generó sustancias químicas que hicieron que mi cuerpo reaccione. Esto es una cosa muy básica, que todos alguna vez lo hemos sentido, o se nos cruza una rata, al que le tiene miedo a la rata, se le acelera el corazón, les transpiran las manos, bueno, muchas cosas pasan. Esto mismo es lo que le pasa a la mente cuando continuamente está pensando algo, ¿sí? Póngale la depresión. Alguna vez vamos a tocar ese tema. ¿Cómo una persona llega a deprimirse, a estar depresiva? No es de un día para otro. Tiene que haber un terreno, una personalidad de esas que piensan todos los días lo malo que les pasa, lo malo que vivieron, lo malo que les espera. Digamos, hay una personalidad de base. Y luego está una situación que generó en la persona una tristeza tal vez. Y esa persona comienza en su mente a dar vueltas y como quien masca una cosa, como mascar un chicle todo el tiempo en la mente. Da vuelta y vuelta ese pensamiento negativo, ese pensamiento de tristeza. Y ese pensamiento de tristeza o negativo de manera continua y permanente genera sustancias químicas, como la que les conté recién del miedo, que a largo plazo hacen que la persona se sienta emocionalmente cansada, agotada, desalentada, no ve nada bueno en la vida. Y termina con una depresión, y si no se actúa rápidamente, pueden terminar en suicidio. Es muy grosso lo que les estoy diciendo, pero eso es lo que uno ve en la vida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tantos ejemplos? Porque yo quiero que ustedes entiendan que la mente es un lugar maravilloso o tremendamente negativo. Lo que pensamos es la mente, ¿sí? Y decíamos que el consejo de la palabra de Dios es que nosotros no tenemos que andar como los otros en la vanidad de la mente. Y dice el versículo 18, sino porque dice que esa gente que anda en la vanidad de la mente tiene el entendimiento entenebrecido. Ya vamos ahí viendo qué quiere decir eso. Están ajenos de la vida de Dios porque son ignorantes, y son ignorantes porque son duros de corazón. Qué enganche, ¿eh? La Biblia siempre tiene la palabra justa. Entonces, no ocupemos nuestra mente, nuestro tiempo en banalidades. Primer consejo práctico para usted y para mí. Y vamos al segundo punto. Quiero que vaya conmigo a Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Proverbios, siga dejando alguna marquita en su Biblia para no perderse. En el Antiguo Testamento, Proverbios, capítulo 23 y versículo 7. Dijimos que no tenemos que andar en las vanidades de la mente. Si nosotros no queremos tener una mente pasiva, no deberíamos tener, porque Cristo vive en nosotros, el Padre y Jesús viven en nosotros. No deberíamos tener una mente pasiva. Y si no tenemos una mente pasiva, porque Cristo vive en nosotros, tenemos que vivir de una manera diferente. Entonces, nuestro tiempo no lo usemos en banalidades. Primer consejo. Vamos a Proverbios 23, 7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Escuchó bien? Como es el pensamiento en el corazón de una persona, así es la persona. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Quiere decir que ¿por qué es tan importante su mente? Porque lo que usted piensa termina siendo y haciendo. ¿Me explico? Como usted piensa, si usted piensa todo el día en lo malo,
en las cosas malas, en todo lo malo, va a terminar haciendo aquello que usted en lo que está pensando. Va a tener insomnio, no va a poder dormir, bueno, un montón de cosas que a uno le pasan, ¿no es cierto? Por eso dice la Biblia, no lo digo yo. Proverbios 23:7. Porque como es el pensamiento en su corazón, así es él. Y dice la Biblia, nosotros nos enseña que la mente es un campo de batalla. Es un campo de batalla y como si es un campo de batalla, ¿qué tengo que cuidar? Que no entre cualquier cosa. ¿Usted cree que en un lugar donde se desarrolla una guerra, el ejército A va a permitirle al ejército B que venga a ver cuál es que entra así impunemente? No, porque le podría esconder cosas para dañarlo. Entonces, cuando nosotros dejamos nuestra mente librada a que piense lo que quiera, nos estamos exponiendo a que entren cosas que nos pueden lastimar. Entonces, si tenemos el poder que Dios nos ha dado como creación suya para ser dueños de lo que pensamos, nosotros tenemos que tomar el control, tomar ese poder y pensar, dice Efesios capítulo 4, versículo 8, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que nos haga bien, en eso tenemos que pensar. ¿Cómo usted cree que se enferma la gente? Pues está todo el día pensando en lo que le va a enfermar, en lo que le va a hacer mal. Las personas que están ocupadas ayudando a otros, viviendo, trabajando, ni se acuerdan que es de enfermarse. Pero una persona que está todo el tiempo pensando, mirando, como dicen por ahí, mirándose el ombligo, viviendo para sí, viviendo para adentro, lo que hace es empezar a mirarse que hoy se le cayó una ceja de más, que mañana tiene una cana nueva. ¿Qué está haciendo eso? Está viviendo en vanidades y está haciendo que su mente reciba todo, cualquier cosa. Entonces, el primer consejo que les dije es no permita que su mente ande en vanidades. El segundo consejo que usted tiene que saber es que nuestra mente es un campo de batallas y que al diablo le encanta ir a nuestra mente a meternos cosas. Hay muchos pensamientos que no son de la persona, que vienen de afuera. Pensamientos generalmente son pensamientos en donde nos hacen sentir miedo, pensamientos que nos hacen sentir poca cosa, que no servimos para nada. Eso, desde el punto de vista espiritual, es un ataque del diablo a nuestra mente. ¿Cómo salimos adelante cuando eso pasa? Por nuestra fe en Dios. Y tenemos que aferrarnos a lo que leímos en Juan 14, que decía que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros. Y si ellos habitan en nosotros, no debe ser que somos tan poca cosa, debe ser que algo valemos, porque si la misma Trinidad se toma el tiempo para estar en nosotros, para vivir con nosotros y en nosotros, quiere decir que algo valemos. Por eso, como hijos de Dios, nosotros tenemos que cuidar nuestra mente. ¿Qué le parece si oramos? Dios lo bendiga.